buenos días. Buenos días, Lady, bienvenido. Buen día, ¿me escucha? Sí, un poquito entrecortado, pero bien. Gente, muy buenos días para todos los que se encuentran conectados. Vamos a dar 5 minuticos e iniciamos con los que estén. Ok, bueno, señor.
Bueno, muy buenos días para todos los que se encuentran conectados. Por favor, me confirma si me escuchan perfectamente. Sí, señor. Buenos días, sí, señor. Cristian Hasbrady, Efraín, muy buenos días, muchas gracias. Primero que todo, quiero presentarme, mucho gusto. Soy Freddy Julián Gómez Pedrosa, ingeniero financiero, especialista en alta gerencia con una maestría en administración de empresas y actualmente cursando mi doctorado en administración gerencial. Este semestre lo voy a acompañar con este curso de gerencia financiera en su programa de la especialización. Vamos a estar compartiendo todo este tiempo, todo este periodo 1605, los estaré acompañando con la ventaja de que obviamente la finanzas es mi pregrado y mis posgrados. Llevo más de 15 años ejerciendo la docencia, sobre todo en estos niveles de posgrado y maestría y también a través de la virtualidad. Estaré acompañando en todos estos meses que vamos a estar departiendo acerca de todo lo de las finanzas y la gerencia financiera. Antes de iniciar y entrar un poco en materia, a mí me gusta pues conocer siempre mi auditorio, mis estudiantes, mis alumnos, hoy en día prácticamente mis especialistas. Quiero darle muy rápidamente la palabra a cada uno para que por favor me regale el nombre, la profesión y si trabaja, en dónde trabaja. Simplemente cortico, y si puede prender la cámara sería excelente. Si no, no hay ningún inconveniente. Entonces voy a darle primero la palabra a Hasblade y empecemos por las damas. Hasblade, bienvenido. Tiene bloqueado el micrófono. Tiene bloqueado el micrófono. Hola, ¿ahora sí? Sí. Ya. Muchas gracias. Mi nombre es Hasblady Rubio. Yo soy profesional en contaduría pública de la Universidad Remington. En el momento estoy trabajando como analista de tesorería en una empresa de alimentos. Yo estoy ubicada en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca. Excelente, Hasblade, muchas gracias. Bienvenida. Muchas Vamos a gracias. darle la palabra a Cristian. Cristian, bienvenido. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Cristian Díaz, soy administrador de empresas, me gradué de la Fundación Universitaria Los Libertadores, trabajo en la Fundación Cardio Infantil en el área de cartera como coordinador de glosas y devoluciones. Excelente, Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Muy amable. Vale, Y bueno. Efraín. Bueno, buenos días. Mi nombre es Efraín Henao. Yo soy tecnólogo en electrónica de la Universidad del Valle y administrador financiero de la unidad de la Universidad del Quindío. Actualmente laboro para una empresa del sector solidario, una cooperativa de ahorro y crédito en el municipio de Tuluá y desempeño el cargo de oficial de cumplimiento, donde pues realizo toda la revisión del SARLAF de la cooperativa. Excelente, sí, perfecto, Efraín, buenísimo. A todos, muchas gracias por su participación, bienvenidos. Voy a iniciar ya, como quien dice, en materia. Quiero que me confirme si ya están viendo la diapositiva, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Dos cositas antes de iniciar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con confianza abren el micrófono y me interrumpen porque como voy a proyectar las diapositivas, de pronto no me doy cuenta que están levantando la mano, ¿ok? Y si les hago alguna pregunta, si es positivo, al menos un ok o sí, profe, para saber que por lo menos me están escuchando, o si no se sabe también, no, profe, no lo desconocemos, no hay problema, a eso vinimos. ¿Ok? ¿Todo ok? Sí, señor. Vale, Sí, muchas señor. gracias. Bueno, Sí, están señor. ustedes inscritos en este módulo de la gerencia financiera, ¿sí? Uno de los módulos o áreas más importantes, yo llamaría, de toda organización, porque es la que le ayuda al CEO, al presidente, al gerente general, a como lo llamen en cada compañía,
a un objetivo principal o un objetivo fundamental de todas estas finanzas. Vamos a empezar a mirar cuál es el objetivo básico del análisis financiero. Quiero comentarles que cómo vamos a manejar la metodología de esta web conferencia. Primero que todo voy a hacerles un preámbulo de todo lo que ustedes, yo sé que lo manejan, ya todos son profesionales, pero vamos a hacer un recorderis de todo lo que debemos tener en cuenta para realizar la actividad de este paso, de esta fase, ¿sí? Y al final voy a explicar qué se espera en la actividad y cómo realizarla, ¿ok? Entonces, objetivo básico del análisis financiero. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el objetivo primordial o principal del análisis financiero? ¿Para qué hace uno análisis financiero? Hola. Bueno, pues Dale, principalmente dale. yo creería que el análisis financiero denota como tal la estructura y la fortaleza financiera, valga la redundancia, que tiene cualquier compañía para poder cubrir pues, sus obligaciones a corto y largo plazo. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? Digamos que es, Pues, bueno, sigue tranquila. perdón, digamos que es como esa fotografía o ese eh, rubro que uno puede revisar desde cómo se encuentra la compañía y hacia dónde va, digamos desde toda la parte inicial o principal que es la compañía, que es la parte financiera globalmente, digamos que lo veo o desde la parte que estoy trabajando como la tesorería, que digamos que el flujo de caja pues es algo primordial, entonces por ahí voy, que es Ex- como esa fotografía. Excelente, perfecto. ¿Y alguien también iba a aportar algo? Sí, profe, pues digamos que básicamente comparto lo que dicen mis compañeros, pues se basa básicamente pues como en una evaluación que se le realiza a la organización para tener, digamos, presente la viabilidad y de pronto la estabilidad y asumiendo, digamos, la rentabilidad que puede tener la organización. Perfecto, excelente los tres. Miren algo muy importante. Dijimos el qué es ese análisis financiero, ¿cierto? Una evaluación, un diagnóstico, un monitoreo, una fotografía de cómo está la empresa, ¿sí? De, en algunos ítems importantes, en algunos datos que necesitan tener, ya sean los inversionistas, la alta gerencia, en fin. Pero ¿para qué hacemos ese análisis? ¿Para qué hacemos ese diagnóstico? ¿Para qué hacemos esa evaluación, como ustedes mismos decían? Simplemente lo concentramos en algo para tomar decisiones, ¿sí? ¿Para qué se hace el análisis financiero y diagnóstico? ¿Para qué? Simplemente para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Si la empresa va bien, como se espera, va creciendo, nos está dando rentabilidad, en fin, seguir impulsándola y mirar qué decisiones vamos a tomar para que se mantenga o siga ¿qué? Creciendo. Y si vemos que el panorama es diferente, que todo lo contrario, que antes la empresa está decayendo, está de pronto reflejando pérdidas, no está creciendo, ¿sí? ¿Qué decisiones tomar con el fin de qué? De poder adelantar o poder desarrollar unas estrategias para poder solventar o sacar a flote la empresa. Algo muy importante en los estados financieros, siempre, perdón, en el análisis financiero son los estados financieros. Sé que acá todos ustedes los conocen, los manejan muy efectivamente. Acá tenemos un administrador financiero, tenemos una contadora, mejor dicho, me van a ayudar a dar la clase. Entonces, los estados financieros, ustedes lo dijeron ahorita, son informes, ¿sí? Que sacamos de una manera estructurada, de una manera dictaminada en la norma, en la ley, ¿sí? Para poder verificar cómo está la empresa, para poder hacer todo lo que dijimos ahorita, ¿sí? Vamos a empezar a recordar rápidamente los principales estados financieros que manejan las empresas. Y iniciamos con el balance general, el cual pues tenemos aquí que suministra información acerca de qué, de la situación y desempeño financiero de la empresa, cómo está la empresa en estos momentos, cómo está la compañía hoy en día, ¿sí? Y cómo podemos, llamémosla así, valorarla, mirar cómo se ha financiado, qué tanto con pasivos, qué tanto con patrimonio, en fin. Pero recuérdenme en algo, ¿cómo está
conformado el balance? A ver, ¿quién me recuerda? Por los activos, pasivos y patrimonio. Perfecto, excelente. Ya tenemos claro que activos, pasivos y qué, patrimonio. Ahora, algo muy importante que yo siempre les digo a mis alumnos, defínanme los activos. No me digan cuáles son, ni me den las cuentas del activo, ni me den la fórmula para saber si está cuadrado el balance y esto no. ¿Qué son los activos? A ver, los escucho. ¿Qué son los activos? Pues básicamente son los bienes y recursos que posee una empresa. Bienes y recursos que posee una empresa. Muy bien, ¿alguien más? Todo lo que se puede convertir en corto y largo plazo en disponible o de lo que puede disponer la empresa. Ok, todo lo que puede disponer la empresa, ya sea a corto o largo plazo. Perfecto. Prácticamente eso es, lo tenemos claro. Los activos, en una sola palabra, lo podemos definir como los bienes de la empresa. Bueno, y si yo les pregunto ahora, pasivos, cuéntenme cómo definimos los pasivos. Repito, no me vayan a decir las cuentas del pasivo, sino qué son los pasivos de una empresa. Son todas las deudas que se tienen en la compañía, ya sea con bancos, proveedores, empleados. Perfecto. Hasblady dice que las deudas que tiene la compañía. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos definir en una sola palabra los pasivos? Deudas. Muy bien, Hasblady. Estamos conectados. Me encanta este grupo porque, mejor dicho, vienen poblando. Ahora sí, los quiero escuchar. El patrimonio. ¿Quién me dice o me definen el patrimonio? Fíjense que activos y pasivos en menos de un minuto los tres me estaban comentando, ¿no es cierto? Defínanme el patrimonio, no las cuentas, repito, ¿no? Pues el patrimonio, pues básicamente es el valor neto que tiene la organización, digamos, descontando los activos y los pasivos. Ok, pero eso sería decir que es la fórmula, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, patrimonio es activo menos pasivo, lo que queda. Válido matemáticamente, ¿sí? Válido, y es cierto lo que acaba de decir. Pero, ¿cómo definimos el patrimonio? A ver. Es Es como el como el capital o el valor de la beneficio. empresa. Qué pena. Exacto, tranquilo. Capital o valor de la empresa. Esas son las cuentas. Es el Capital es el beneficio o el aporte. aporte de los inversionistas. Es el beneficio o aporte. Eso es una cuenta, Hasblady, del patrimonio, el aporte de los socios. Tienes toda la razón, que lo podemos llamar capital, aportes, según el tipo de empresa, acciones, ¿sí? Pero es lo Entonces mismo, es el vendría, aporte. vendría Entonces siendo vendría a entonces ser, como el músculo financiero de lo que, El con lo que músculo cuenta la empresa. financiero con lo que cuenta, pero no son los activos. No dijimos que los activos era con lo que cuenta la empresa, con lo que dispone la empresa a corto y mediano plazo, incluso dijimos Pero el patrimonio vendría siendo como en realidad lo lo que es que de la qué. empresa. Y los activos no es de la empresa. Sí, pero los activos pueden estar Entonces, financiados también por los pasivos. claro, perfecto, muy bien. Pueden estar financiados por pasivo o por patrimonio. Pero entonces, ¿cómo podemos definir patrimonio? No se pues preocupen que, entonces sí, dime. sería, yo creo entonces que sería como entonces em, como el derecho y las obligaciones que tiene una empresa o que tiene, digamos, el inversionista, ¿sí? O sea, los derechos que tiene y, digamos, las obligaciones que tiene, digamos, en la organización o en cualquier inversión que realice. Ok, pero las obligaciones de quién, porque si decimos de la empresa, entonces estaríamos hablando también del pasivo, ¿no? Porque el pasivo Las son deudas u obligaciones, obligaciones, serían las obligaciones no de la empresa, sino pues del inversionista, ¿no? pero el inversionista hace su aporte y ¿qué obligación tiene? Él espera que la empresa le dé rendimiento, le dé dividendos, ¿no? Cuando hacemos esa inversión, hacemos esperamos. Yo compro acciones de Copetrol, de la vivienda, y yo espero que le vaya bien a la empresa y que antes la empresa me retribuya dividendos, ¿no es cierto? Yo debo Cl- dejar actuar al gerente. Claro, pero digamos que al hacer parte, digamos, de la empresa o la organización, pues obviamente tiene unas obligaciones, ¿no? Que digamos, si bien, digamos, él hace un aporte en inversión,
¿sí? Pues la Ujú. obligación, pues digamos, de ese inversionista, pues es estar, digamos, pendiente y acorde, digamos, a la toma de decisiones que se realicen, independientemente que esté conformado por un gerente que sea el que tome la decisión, digamos, cuando hay inversionistas, todos conforman Pero ese ahí grupo, ¿no? estaríamos muy bien, ahí estaríamos hablando desde la junta directiva, que sí es la que está obligada a estar pendiente de la empresa y de las decisiones que tome el gerente y de pronto a validarle muchas de esas decisiones o autorizarle, ¿cierto? Pero estaríamos hablando ya de la junta directiva, no estaríamos hablando del patrimonio. Pero no importa, a eso vinimos. Tranquilos que ya les voy a responder y les voy a definir. Esto es simplemente para que miren cómo tenemos que ir también hoy en día mirando el chip y cambiando de pronto el tema de cómo vemos las finanzas. Las finanzas corporativas o empresariales son muy diferentes a las personales. ¿Qué pasa con el patrimonio? Cuando uno le dicen cuál es su patrimonio, mi patrimonio personal, claro, uno llega y dice el casa, el carro, la casa, en fin, el dinero que son los mismos activos míos, ¿cierto? Pero en un balance, en un estado financiero corporativo, el patrimonio no son los mismos activos de la empresa. Les voy a hacer otra pregunta y ya les respondo qué es el patrimonio o cómo lo podemos definir, pero estas preguntas nos llevan a deducir la respuesta. ¿Cuáles son las cuentas del patrimonio? A ver, ahora sí, las cuentas del patrimonio. La reserva, Perfecto. los aportes o Sí, muy bien. primero, los Y, aportes, la reserva, y se la me utilidad del escapa, ejercicio. la utilidad del Prácticamente ejercicio. son esas tres. ¿Sí? Ok. El aporte de los socios, según la empresa, lo llamamos acciones, aportes, capital social, capital, en fin, según el tipo de empresa, pero es lo mismo, es lo que colocaron los socios de la empresa, ¿cierto? Ok, si un socio se quiere retirar de la empresa, ¿qué toca hacer? O le Tras vende a algún darle, otro, o le vende a algún otro la participación si tiene algún socio la disponibilidad, o si no, mirar a ver cómo la empresa le entrega sus aportes y eso, ¿no es cierto? Dos, ¿Cómo la otra, liquidarlo? exactamente, perfecto, Hasblady, liquidarlo. Y ahora, las utilidades. Les pregunto, las utilidades de una empresa, así sea la más grande, Ecopetrol, vamos a hablar del presidente de Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol, cuando cierra el año y ve esas utilidades, ¿él puede disponer de esas utilidades? no, depende ¿Por de lo que qué? diga la asamblea. Si, Excelente, si muy se van bien. a repartir o si se van a llevar a la reserva o qué se van a hacer con ellos. Excelente, muy bien, esa es la respuesta. Entonces, miren que ni el presidente de la compañía puede tocar las utilidades porque son de quién, de los accionistas. Yo puedo llegarle a mis accionistas diciéndole, mire, les tengo acá 5.000 millones y voy a ampliar la refinería, voy a abrir otro pozo, voy a hacer todo esto, pero déjenme las utilidades. Y si los accionistas dicen, no, señor, reparta dividendos, reparta las utilidades, yo tengo que repartir esos 5.000 millones, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién es la utilidad? También es de los socios. No podemos, ni siquiera el presidente puede disponer de esas utilidades. Entonces, fijémonos en algo. Uno, el patrimonio no es de la empresa, es de los socios. Está representado el aporte, la inversión y las utilidades que han ganado ¿quiénes? Los accionistas, ¿no es cierto? Dos, ¿cuáles son las únicas formas de financiar los activos? Ahorita alguien lo dijo, o con pasivos o con patrimonio, no hay más. Yo siempre voy a tener activos y los voy a conseguir y puedo hacer todas mis inversiones solo a través de las dos posibilidades que tengo ahí en la pantalla, o con pasivos o con patrimonio. Me financio con uno de los dos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nuestro chip del patrimonio lo vemos como el patrimonio personal, pero el patrimonio corporativo no son, eh, si uno lo busca en Google o en Wikipedia, muchas veces salen que son los bienes, derechos y obligaciones de la empresa después de pagar todos los pasivos, ¿sí? Entonces, bienes, derechos y obligaciones, estaríamos mezclando activos, pasivos, o sea, el patrimonio es todo. No. ¿Qué les voy a mostrar? Miren, el patrimonio son deudas. ¿Cuál es la diferencia? No se me preocupe la señora contadora que sé que me va a abrir los ojos.
¿Cuál es la diferencia? Los pasivos son deudas externas. ¿Deudas con quién? Con los bancos, con los empleados, con los proveedores y con demás. Y el patrimonio son deudas con quién? Con los socios. Con los socios. Si yo ingreso a una compañía, ustedes son los dueños de una compañía y ustedes me dicen, hey, profe, necesitamos una inversión, un apalancamiento y necesitamos un dinero, asóciese, ¿sí? Yo llego y coloco ahí mi dinero, pero esperando que una rentabilidad o una retribución. Yo no quiero, y esto no es de que uno haga esa inversión o los socios ingresen solo por decir que soy el dueño o por decir que hago parte de los accionistas. No, porque muchas veces, si por ejemplo usted tiene acciones de Ecopetrol, y se va para Bogotá con la acción de Ecopetrol, mostrando que usted es dueño de Ecopetrol, así sea una pequeña parte, pero usted es uno de los dueños, ni siquiera el vigilante de pronto nos deja ingresar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo hago es una inversión, esto es netamente financiero, ¿sí? Entonces, fíjense que los pasivos son deudas externas y el patrimonio, deudas que internas. Antes de continuar, quiero escuchar si está claro o si hay una duda que puede hacerla. No, está claro. Pues la verdad sí, para mí el concepto, a pesar de ser profesional en contaduría pública, pues es nuevo. Hijas, Brady, no se preocupe. Yo incluso dicto otra materia financiera en maestría, con contadores, auditores, contables y demás. Y se sorprenden cuando les hago esta explicación. Pero esto no es mío tampoco, esto no es. Yo que, yo en el doctorado estoy escribiendo un libro porque voy a pedir que a la contabilidad le cambien el nombre de patrimonio, que le pongan cualquier otro nombre, que le pongan deudas internas o apórtelo, en fin, porque es que el nombre, esto es un problema del léxico, ¿sí? De la palabra patrimonio. ¿Por qué? Porque si uno busca patrimonio, como les decía, en los diccionarios, vamos a encontrar el patrimonio personal, bienes y derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, sí, es que ese es mi patrimonio menos lo que yo debo, o siempre me salen o decimos, fíjense en que activos y pasivos lo definimos así, de una y exacto, con las palabras que eran, pero patrimonio pedaleamos, ¿no? ¿Qué es el aporte de los socios? Esas son las cuentas. ¿Qué es lo que nos queda? Eso es una resta, está despejando la fórmula, ¿cierto? Pero ¿cómo definir patrimonio? Deudas que internas. Ya les expliqué por qué. Es de, el capital es de los socios, las utilidades es de los socios. Y no crean que si el socio en la asamblea dice no se reparta, no gana. No, ese capital es como si fuera interés compuesto, se capitaliza. Y si usted tenía 5.000 millones invertidos y hubo utilidades en la empresa y no las repartieron, simplemente usted sigue haciendo una inversión más alta. Ya no le van a liquidar sobre 5.000 millones, sino sobre 5.000 más las utilidades de ese año. ¿Ok? Bueno, esto a grosso modo en cuanto al balance general. Seguimos. Vamos a mirar ahora todo lo que corresponde. Ay, me pasé, perdón. Todo lo que corresponde al estado de pérdidas y ganancias, o también conocido como ¿qué? PIG. ¿Sí? ¿Qué nos muestra el PIG? Ya acá todos lo sabemos, ¿me lo recuerdan, por favor? Él ya nos muestra los ingresos y gastos de la compañía. Perfecto. El estado de pérdidas y ganancias nos muestra eso, ¿no? Cómo le fue a la compañía en determinado periodo. ¿Y cómo lo sacamos? Pues muy fácil, tomamos los ingresos y entre comillas empezamos a restarle lo que se pagó, lo que se gastó, incluso obviamente hasta los impuestos para determinar si en ese periodo, si en ese, llamémoslo así, sí, periodo, hubo utilidad o hubo, ¿qué? Pérdidas. Recuerdo rápidamente la composición de este estado financiero. Obviamente siempre vamos a iniciar con las ventas, porque es el ingreso primordial de toda compañía, ya sea compañía de servicios, vende servicios, comercializadora, pues comercializa los productos, o una empresa industrial o productora, pues que obviamente comercializa los productos que valga la redundancia, prepara o produce.
Después le va a quitar el costo de ventas, nos va a dar la utilidad bruta, una utilidad operacional, llamémosla así, después quitándole los gastos de la operación. Después también quitamos unos gastos financieros importantes que muchas veces no se presupuestan o no se proyectan, lo veremos más adelante, para poder terminar después con una utilidad antes de impuestos. Finalmente calculamos los impuestos y llegamos a ¿qué? A una utilidad neta. ¿Ok? Una utilidad neta, pues que nos demuestra que cuál fue la utilidad real del periodo para la compañía. Ojo, porque es utilidad o pérdida, ¿no? Casos se han visto que la compañía puede generar un enfoque positivo o qué, o negativo acerca de en este estado financiero, de cómo fue la participación o cómo fue su dinámica en ese periodo. ¿Alguna duda o inquietud con el PIG? Creo que todos lo manejan. No, señor. Ok, vale, muchas gracias. ¿Qué tenemos también? El flujo de efectivo, otro estado financiero muy similar al PIG, ¿sí? ¿Por qué muy similar? Porque acá tenemos, ¿qué me muestra el flujo de efectivo? Pues las entradas o salidas de la empresa, efectivas, qué me ingresó realmente y qué salió, ¿no es cierto? ¿Qué ingresó finalmente real? ¿Por qué? Porque yo puedo realizar ventas a crédito. ¿Y eso le va a ingresar de una vez el efectivo? No, no, eso no ingresa de una vez. Tengo que ir calculando cuando realmente me vayan ingresando. O puede darse la posibilidad, y hay un riesgo, eso en finanzas toda inversión tiene un riesgo. Hay un riesgo que de pronto pues ni le ingrese, ¿no? Usted pudo haber vendido, pero si se le cae la cartera, si es un cliente moroso o un cliente que no paga, pues entonces, ¿qué lo lleva? ¿A qué? A de pronto tener que castigar esos recursos y no le van a ingresar. En el flujo de efectivo vamos a ver los ingresos reales, todo lo que me ingresa realmente en la empresa y en el periodo real que me ingresa. Vuelvo y lo digo, usted puede vender a crédito, vender a días, y usted vendió en octubre, pero realmente el 30 de octubre, pero realmente recibió eso fue al otro día, pero ya era noviembre, entonces lo calculo en noviembre. Exactamente todas las entradas y todas las salidas también, todas las salidas de dinero que voy teniendo durante el periodo. Voy a mirar rápidamente la estructura del flujo efectivo. Primero, tenemos todos los ingresos que son sujetos a impuestos. Todo lo que me permita o tenga yo que declarar como ingreso y que vaya a tener incidencia en los impuestos. Después, ¿qué hago? Cuando ya tengo todos esos ingresos, le quito ¿qué? Los egresos. ¿Sí? Los egresos que tengo. También le quito intereses del préstamo. ¿Alguien me puede decir por qué descuento intereses de créditos? Porque Porque eso no estos, se pueden tener en cuenta, dado que son obligaciones del pasivo con terceros y salen de allí del flujo efectivo. Bueno, Hacen parte como tal del gasto. son otros, sí, es otro gasto que iba a decir Lady, por digamos que pues, los intereses como ya son salidas que tienes fijas en el flujo, entonces digamos que ya no cuenta allí, sino que ya directamente sabes que tienes que hacer el pago. Perfecto, perfecto. Después, ¿qué tenemos aquí? Después de intereses del préstamo, tenemos gastos no erogables. ¿Alguien me dice qué son gastos no erogables? ¿O a qué llamamos gastos no desembolsables? Que es lo mismo, desembolsables. No importa, tranquilos. Cuando hablamos de gastos no desembolsables, estamos hablando de esos gastos, entre comillas, contables, que no son realmente salidas de dinero. Por ejemplo, ¿cuál? La depreciación. Sí, recuerden que nosotros tenemos un bien y empezamos a depreciarlo. ¿Y qué decimos? Ah,
la depreciación va aumentando. En este periodo, ¿cuánto fue? 5 millones, 2 millones, 1 millón. ¿Por qué tenemos en cuenta en el flujo de efectivo la depreciación si el profe empezó diciendo que el flujo de efectivo me muestra las entradas y salidas reales, efectivas de la empresa, y esto no es no es una salida real, sino es algo contable? ¿Por qué lo debemos tener en cuenta acá en el flujo de efectivo? Si iría en contra de la definición del mismo flujo. Pues la depreciación de por sí tiene como una pérdida de valor, pues como a medida que pasa el tiempo, tengo como, o sea, creería que por eso deberíamos de tenerlo presente, pero no lo tengo Ok, bien claro. ok, tranquila, no te preocupes, Lady. Les voy a comentar por qué debemos tener en cuenta el flujo de efectivo, ¿sí? En el flujo efectivo la depreciación, porque nosotros estamos proyectando un flujo. ¿Qué digo yo? Bueno, yo espero que en enero me entre tanto, en febrero tanto, o en el año 1 me entre tanto, en el año 2 tanto, en el año 3, ¿sí? Yo estoy proyectando un flujo de efectivo. Cuando yo proyecto el flujo de efectivo, tengo que hacerlo lo más real posible, ¿sí? Que, que entre más preciso sea ese flujo, mucho mejor. ¿Y qué sucede? Si yo estoy diciendo que voy a sacar efectivo, ¿sí? Y no tengo en cuenta la depreciación, ¿qué sucede? Cuando llegue el momento, cuando llegue el periodo, ¿qué tenemos después de los gastos no erogables? La utilidad antes de impuestos. ¿Por qué tenemos en cuenta la depreciación? Porque la depreciación me descuenta impuestos. Si yo no tuviera en cuenta, ya les voy a decir, la depreciación, ¿sí? ¿Qué pasaría? En el flujo yo estoy proyectando un impuesto como más alto, pero no va a ser real cuando lo vaya a ejecutar, cuando lo vaya a procesar. ¿Por qué? Porque simplemente me va a decir que ese impuesto es mayor que el que yo proyecté. Entonces, por eso yo tengo que tener en cuenta que la depreciación, aunque no es una salida real de dinero, debo tenerla en cuenta en el flujo de efectivo para el cálculo del impuesto. Por eso es que lo debo tener en cuenta. Acá tenemos una contadora, y la contadora, cuando va allá a hacer sus declaraciones de renta y a certificar todo eso, tiene en cuenta la depreciación. Entonces, ¿qué pasa? Si no la tengo en cuenta, voy a generar un impuesto más alto que va a ser proyectado erradamente. ¿Ok? ¿Vamos ahí todos? Así es, sí, En- señor. Sí, señor. entonces, Sí, por señor. eso debo tener en cuenta donde dice gastos no erogables, quiere decir que ¿qué? Que es la depreciación. ¿Qué tenemos después de que yo ya tengo los ingresos y le quito esos egresos y sujetos a impuestos? Fíjense en que siempre estamos casi que con la palabra impuestos. Le quito los intereses del préstamo, le quito los gastos no erogables, que es la depreciación, eso me da igual a qué utilidad antes de impuesto. Y ahí con esa utilidad, ahí sí calculo el impuesto. Si yo no hubiera tenido en cuenta, repito, la depreciación, esa utilidad sería más alta y por lo tanto el impuesto más alto, pero en la realidad no va a ser así porque el impuesto sería menor, que obviamente le quito el impuesto y ¿qué me queda? Utilidad después de impuestos. ¿Qué pasa aquí? Como yo ya hallé la utilidad después de impuestos, entre comillas, podríamos decir que es la utilidad neta, ¿sí? Utilidad neta. ¿Qué viene después? ¿Alguien me lee ahí? ¿Qué dice después de utilidad después de impuestos? Ajustes por gastos no erogables. Más, ¿no es cierto? Más ajustes por gastos no erogables. Muchas gracias. Miren que acá viene el efecto matemático. Como yo los tuve arriba en cuenta, solo para calcular el impuesto real, pero no debe venir en el flujo, ¿qué hago yo? Después de la utilidad, después de impuestos, vuelvo y qué, y se lo sumo para que todo el flujo me dé acorde. Sí, yo arriba los tuve en cuenta, ¿para qué? Para descontar impuestos. Después de que calculo el impuesto, ya, vuelvo y se lo sumo. ¿Por qué? Porque no voy a tener los 50 para eso. ¿Ok? Aquí ya con esto, yo se lo resté arriba y vuelvo y se lo sumo abajo. ¿El efecto cuál es? Cero. ¿Ok? Vamos ahí todos, ¿me entienden lo del efecto matemático?
Sí, señor. Ok, vale, seguimos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, utilidad después de impuestos, le sumamos los ajustes por gastos no derogables, le sumamos ingresos no sujetos a impuestos, ingresos que no me descuentan impuestos. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, alguien que me dé un ingreso que no me descuente impuestos o que no tenga que incidencia en impuestos. Y después viene lo mismo, menos egresos no sujetos a impuestos. Un egreso, entonces, que no esté sujeto a impuestos. Si yo hago, ¿qué puedo pagar yo que no me permitan descontarlo de impuestos? Aquí operan las inversiones. Por ejemplo, la empresa hace una inversión, compra un vehículo, la empresa compra otra máquina, ¿cierto? Puede empezar a depreciarla y todo eso, pero esa inversión que hace no le permite descontar impuestos. Por eso lo tenemos abajo. Es un egreso, no lo tuvimos en cuenta arriba en el segundo ítem donde dice egresos sujetos a impuestos. ¿Por qué? Porque esas inversiones no me permite descontarle impuestos. ¿Y por qué, profe? Claro, porque si no las compañías que dirían, bueno, este año nos toca pagar entre comillas X impuestos, entonces compremos una máquina o compremos un carro, hagamos esta inversión, que eso nos va a descontar impuestos y estamos dejando de pagar impuestos y estamos haciendo una inversión. Entonces, esos son los egresos que no están ¿qué? Sujetos a impuestos. Un Qué pena. préstamo, señor. De pronto, también hay, pues, por un caso que vi en una empresa, ese tipo de Sí, egresos señor. también pueden ser a raíz de demandas o pagos que legalmente hayan sido afectados a la Exacto. empresa. Tampoco Perfecto, pueden muchas ser gracias por descontados su antes de aporte. los impuestos. Exacto, ¿por qué? Acá tenemos, yo siempre soy muy sincero y hablo desde el punto de vista financiero, ¿sí? Y aunque no sea ético y no lo válido, hay empresas que lo que tú acabas de decir a veces se autoembargan o se meten otros tipos de procesos pensando en que de pronto eso pueda disminuir el impuesto y no, no aplica. Perfecto, muy bien. Y la amortización de la deuda, le quitamos la amortización de la deuda, lo que usted va pagando de la deuda, no los intereses del préstamo, que es diferente. Los intereses, si el gobierno le permite a usted, todos, incluso como persona natural, si usted declara renta, acá tenemos la contadora que en eso me gana a mí, yo soy ingeniero financiero, no soy contador, sabe que si usted tiene un crédito financiero, puede descontar los intereses. Por eso lo tenemos ahí en intereses del préstamo arriba, antes del cálculo de los impuestos, ¿cierto? Pero lo que es el pago de la cuota, como tal, el capital, ustedes saben que la cuota va a capital e intereses. El pago del capital va abajo. Es otra salida que voy a tener en el periodo. Yo tengo mis créditos financieros, tengo que pagarlos, sé que voy a pagar, pero el capital, lo que estoy amortizando a capital, no me permite deducir de impuestos. Entonces tengo que dividir la cuota. Y los intereses sí los dejo arriba como gastos o egresos, salidas para disminuir impuestos y lo que es el capital va abajo porque eso sí no me afecta ¿qué? Impuestos. Y entonces, después de haber hecho esa estructura es básica y aplica para todas las empresas, esto está en el PUG, esto no es del profe, ¿qué sucede? Después de que yo he tomado los ingresos y egresos y he sacado todo lo que me ingresó y todo lo que me salió, me da el flujo de caja. Al final, el resultado, y lo llamamos así, flujo de caja o flujo neto de caja. ¿Qué quiere decir? Que yo ya estoy sabiendo en ese periodo si me sobró o me hizo falta efectivo, porque puede darme negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que le hizo falta, ¿cierto? Le hizo falta recursos. ¿Para qué? Para poder operar. Entonces, ahí qué decisiones vamos a tomar. Bueno, yo ya sé que en junio o en diciembre me va a hacer falta dinero porque se me aumentan los costos y gastos, viene la prima, vienen liquidaciones, viene, en fin, para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, recordándoles esta parte del flujo de efectivo. ¿Vamos ahí todos? Sí, ¿Todo señor. ok? Vale, muchas gracias. Eso en cuanto al flujo de efectivo. Seguimos. El estado de fuentes y usos, otro estado financiero muy importante que lo manejamos.
la verdad, en muchas empresas o entidades casi no lo elaboran. No ven la necesidad. Este es muy parecido también al flujo de efectivo, ¿sí? ¿Y qué nos permite tomar o verificar de dónde o cuál fue la fuente que me dio los recursos y en qué los usé, en qué los invertí? Este estado también a veces lo encontramos, aquí lo llamamos fuentes y usos, pero también lo encontramos en origen y aplicaciones, ¿sí? Origen de dinero, dónde se me originó y en qué lo apliqué, cuál fue la aplicación. Entonces tenemos primero las fuentes, aquí saqué 5 las más generales, prácticamente las más usuales. ¿Cuáles son las fuentes de fondo de una empresa? Primero, la utilidad. Si hubo utilidad, entonces ya tengo un dinero adicional. La depreciación y otros cargos que no implican salida de dinero en el periodo. El incremento de capital. ¿A qué llamamos incremento de capital? Incremento de capital. ¿A qué llamamos incremento de capital? Fuente de dinero, incremento de capital. ¿A qué nos A un referimos? aporte adicional que se haga o que se incluya otro inversionista. Perfecto, exacto. O una emisión de acciones, ¿no? Que decidieron, puede ser que la empresa necesite dinero, los socios no tengan y ellos estén dispuestos a entregar un porcentaje para atraer otro socio. Sí, entonces emiten acciones. Muy bien, perfecto. El aumento de los pasivos, otra fuente de fondos, cuando llamamos aumento de pasivos, ¿a qué nos referimos? Aumento de pasivos. ¿Qué podríamos decir? Una fuente de recursos para la empresa, aumentar los pasivos. Pues ahí sería en el momento de que nosotros generemos nuevas obligaciones financieras, estamos Perfecto, solicitando préstamo y generamos ahí la deuda. perfecto. Y es una fuente de Inyección. recursos. Exacto, aumento mis recursos, ¿no es cierto? Aumento, es un origen de fondo. Y cuando hablamos de disminución de activos, ¿a qué hablaríamos? Disminución de activos. Un ejemplo de una disminución de activos, llamémoslo así. No sé, como la disminución de las utilidades que podamos presentar. Activo, disminución de activos. La venta de un bien, de un carro, de un edificio, de parte de la planta, ¿no? De un lote, eso sería también una fuente de fondos, ¿no? Disminuir un activo. Tengo edificios, 1.000 millones, bueno, voy a vender la bodega, entonces me entraron 500. O tengo 10 vehículos, voy a vender 3, me entra dinero, ¿sí? Disminuyo, ¿qué? Mis activos, ¿ok? Perfecto, eso cuando estaríamos hablando de fuentes. Ahora, de usos, en qué lo apliqué, en qué lo utilicé esos recursos. Primero, aumento de activos, creo que es claro, pues haciendo cualquier inversión, voy a aumentar los vehículos, voy a aumentar la maquinaria, necesito una máquina, voy a ampliar la planta en infraestructura, ¿sí? Cualquier tipo de aumento de activos es una utilización de esos recursos o de esas fuentes. Segundo, disminución de pasivos. ¿Qué quiere decir disminución de pasivos? Ahí ya sería amortización completa de alguna obligación financiera que se tenga. Perfecto. Así no sea completa, Hasblade, puede ser disminuir. Usted tiene una hipoteca, tiene un crédito financiero y vaya abona, ¿sí? Lo está disminuyendo. Es una aplicación, un uso perfecto. Pérdidas netas, cuando obviamente hay pérdidas netas, entonces ahí podemos con esos dineros, recursos, con esas fuentes, aplicarlo para suplir las pérdidas netas. Pago de dividendos. Cuando llamamos pago de dividendos, ¿a qué nos referimos? El Pago pago de de la dividendos. participación o pago de utilidad correspondiente a los inversionistas. Excelente, excelente, Albert. Pago de dividendos. Siempre que hablemos de dividendos, tengamos claro de que es únicamente utilidad de qué? De los socios. Todos
lo que sea dividendos es rentabilidad de los socios. Y readquisición de acciones, lo que decíamos ahorita. La empresa ha emitido acciones y quiere empezar otra vez a tomar el poder o en fin, entonces empieza a readquirir acciones de pronto de socios pequeños o minoritarios o incluso así sean mayoritarios que ya no deseen más estar en la compañía o algo, retoma las acciones. Es una forma de también de qué, de aplicar esas fuentes y usos. Bueno, ese es otro de los estados financieros que tenemos en nuestras finanzas. ¿Cómo se hace este estado de fuentes y usos? ¿Sí? Aquí nos dan, por ejemplo, como lo tenemos en pantalla, encontramos un balance general. Necesitamos dos estados financieros para poder hacer el estado de fuentes y usos. Y empezamos a mirar qué sucedió de un periodo a otro. En este caso podemos observar que tenemos, que tenemos aquí. Aquí el estado de fuentes y uso tenemos año 2009 y año 2010. Y entonces empezamos a mirar, hacemos dos columnas, la columna de fuentes o origen y la columna de usos o aplicaciones, ¿ok? Entonces, usos, fuentes y usos. Entonces empiezo a mirar qué pasó con el primero, el activo corriente. Los activos corrientes pasaron de 4.000 a 5.000. Cuando usted aumenta los activos, ¿le sale dinero o le ingresa dinero? Pregunto. Cuando usted aumenta los activos. No me sale dinero porque estoy haciendo una compra de una maquinaria o de algún Excelente, bien. excelente. Entonces, miren, lo colocamos acá en usos, la diferencia. De 4.100 pasó a 5.200, entonces fue un uso perfecto. ¿De cuánto? De 1.100. ¿Ok? Vamos a mirar en el fijo, lo mismo, el fijo aumentó de 9.400 a 12.400, o sea, hizo una inversión, ¿no es cierto? Aumentó sus activos fijos, tenía un edificio, ahora tiene dos, ¿cierto? Entonces fue una ¿qué? Un uso o una aplicación. ¿Por cuánto? Por 3.000 y lo colocamos aquí, ¿ok? Los diferidos. ¿Qué pasó? Cuando usted disminuye los activos, aquí pasó de 700 a 500. Un activo cualquiera que usted lo disminuya quiere decir que es una fuente de dinero o una salida de dinero. Una fuente, ¿no es cierto? Una fuente, porque yo tengo un vehículo y lo vendo, o tenía 100 millones en maquinaria y ahora tengo 50, las vendí y es una fuente de ingresos. Y otros activos sean cual sean, vamos a suponer que, por ejemplo, acciones de otra compañía. Teníamos en el 2009 1.500 y al 2010 pasó a 1.000. Conclusión, ¿qué pasó? Disminuyó. Cuando uno, ¿qué quiere decir? Disminuimos las acciones, vendimos 500 de acciones, entonces es una fuente, ¿ok? Y lo colocamos en la columna de fuentes, la diferencia. Eso mismo lo hacemos tanto para el pasivo como para el patrimonio, que acá lo llamé capital. Sí, pasivo corriente. ¿Qué pasó con el pasivo corriente? De 4.500 pasó a 3.500. ¿Qué quiere decir? ¿Aumentó o disminuyó? El pasivo Ahí sería corriente disminuyó. 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 Perfecto. Sí, sí. Cuando usted disminuye un pasivo, ¿le sale dinero o le ingresa dinero? Cuando usted disminuye una deuda, ¿le sale dinero o le ingresa dinero? Me sale, ¿no es cierto? Estoy pagando. Esto, exacto. Entonces, es un uso. Mire, acá lo tenemos. Uso por cuánto? Por 1.000. ¿Ok? Y el siguiente aumentó. De 4.200 usted debía 4.200, ahora pasó a deber 7.200 en un pasivo no corriente, o sea, en un pasivo de largo plazo, por ejemplo, la hipoteca. La tenía usted en 4.200.000 y fue y la aumentó, la amplió. Usted tenía cupo y le ampliaron el cupo. Si usted amplía, aumenta esa deuda, ¿le ingresa o le sale dinero? Me ingresa, ¿no? Estoy endeudándome más, me va a ingresar ese dinero, entonces es una fuente, vea, lo coloco acá en fuentes. Y finalmente, el capital, miren,
el capital pasó de cuánto, de 7.000 que habían puesto los socios, habían aportado los socios, pasó a cuánto, a 8.400. Quiere decir que aumentó. Si mi capital aumenta, ¿qué quiere decir? ¿Es una fuente o un uso? Una fuente, ¿no? Porque nos están inyectando capital. Vamos a tener ya más recursos para poder operar. Entonces lo coloco aquí. Y primer paso que hago, mirar, sumo todo lo que son las fuentes y sumo todos los que son los usos y me da ¿qué? Me debe dar igual. ¿Ok? ¿Vamos ahí todos? Sí, señor. Muchas gracias. Seguimos. Ya habiendo visto esos estados financieros como el de fuentes y usos, el flujo efectivo, pérdidas y ganancias, el PIG, vamos a empezar ahora sí a mirar el primer tipo de análisis financiero que yo puedo hacer. Yo puedo hacer muchas formas de análisis financiero. ¿Cuál es el primero que debo hacer o que conozco y que más utilizamos? Es el análisis horizontal. ¿Alguien me puede recordar más o menos cuando hablamos de análisis horizontal a qué nos referimos? ¿O qué analizamos con esto? Es como la comparación que se hace entre lo que acabamos de mencionar pues, anteriormente, entre el análisis, entre el balance general y el estado de resultados. Tengo como entendido. Come. Ok, perfecto. Entonces, eso me muestra el análisis horizontal. El análisis horizontal me permite ver qué sucedió de un periodo a otro, qué sucedió de un momento a otro, ¿ok? Para hacer análisis horizontal, primero tengo que tener tres aspectos muy importantes. El primero, debo tener dos estados financieros. Dos estados financieros. Acá lo vemos en pantalla. Mírenlo. Año 2 y año 3. Entonces, primero, dos estados financieros. Segundo, los estados financieros deben ser del mismo periodo. ¿Alguien sabe cuando decimos del mismo periodo a qué nos referimos? ¿Del mismo año? O si se sacan trimestrales, semestrales. Exacto, perfecto. Que si yo cojo año 1, el otro debe ser año. Si yo cojo semestre, el otro debe ser del semestre. Si yo voy a analizar un mes, el otro debe ser de un mes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, primero, dos estados financieros. Segundo, que sean del mismo periodo. Yo no puedo comparar un mes con un año o un trimestre con un semestre, ¿sí? Deben ser que coherentes los dos periodos. Y tercero, deben ser consecutivos. Yo no puedo comparar el año 2005 con el 2023 porque tendríamos en ese espacio muchas actividades y muchas circunstancias financieras que pudieron haber sucedido en la empresa que no nos permitirían hacer un análisis más preciso. Entonces, recuerdo, tres pasos importantes. Primero, dos estados financieros. Segundo, del mismo periodo. Y tercero, que sean consecutivos. Ahora sí, ¿cómo hacemos ese análisis horizontal? Entonces, primero siempre vamos a determinar o vamos a analizar del año más antiguo al año más reciente, ¿ok? Y esto siempre lo aclaro, ¿por qué? Porque en la vida real, usted en la compañía, usted llega como gerente y pide los estados financieros y mi contadora Hasblady llega y se los entrega así, pero puede ser que acá sea el año 2 y acá el año 1, ¿sí? O lo contrario, se los entrega así, año 2 y año 1, entonces usted debe ubicarlos de tal manera del año más antiguo al año más reciente, como lo tenemos aquí, del año 2 al año 3. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos en el análisis horizontal? Pues primero sacamos una columna que es variación absoluta. ¿Sí? ¿A qué le llamamos variación absoluta? Al monto. Nosotros decimos variación absoluta cuando es que un monto específico que vamos a determinar. ¿Cuánto cambió? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Y cuánto? ¿Ok? Y variación relativa o también la llamamos variación porcentual. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Pues es la misma variación, pero expresada en términos de ¿qué? De porcentaje. Entonces, primero definimos los 2 años. Segundo, para el análisis horizontal determinamos variación absoluta y la variación relativa. Y después empezamos a mirar si aumentó o disminuyó. Si aumentó o disminuyó, ¿cómo lo tenemos aquí? Aquí tenemos la primera parte del balance. Los activos en esta página vemos qué sucedió en cada uno de esos bloques, en el activo corriente, en el activo fijo y en el total de los activos. Ya tenemos qué sucedió del año 2 al año 3, la variación absoluta, variación relativa y el detalle si aumentó o disminuyó. También lo tenemos para el pasivo. El pasivo lo hacemos de igual manera, pasivo y patrimonio. Entonces, tomamos los 2 años, hacemos la variación absoluta. Ojo, porque esto también lo van a hacer dentro de la actividad que vamos a tener para este mes. La variación absoluta, la variación relativa y determinamos que aumentó y que disminuyó. Pero ojo, hasta aquí solo hemos hecho la parte matemática, la parte mecánica o como le llamamos también a veces la parte de carpintería. Ahora lo más importante yo tengo que es empezar a analizar, mirar qué pasó, qué sucedió. Entonces, ¿yo qué digo? Yo empiezo a mirar los datos más representativos. Por ejemplo, veo que el efectivo aumentó según me lo mostró. Entonces, ¿por qué pudo aumentar el efectivo? A ver, ¿quién me da una respuesta según los números que veo acá? ¿Por qué pudo aumentar el efectivo? A ver. ¿Qué pasó con los vehículos? Los vehículos disminuyeron. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Ah, disminuyó o vendió vehículos, por lo tanto, aumentó el efectivo. ¿Sí ve? Ahí sí ya comienzo a hacer ¿qué? El análisis horizontal, a unir dos cuentas de una forma como lógica. Por ejemplo, puede haber otro, a ver, ¿quién me quiere apoyar con otro análisis donde yo pueda tomar dos cuentas? Puedo tomar dos del pasivo, dos del activo, dos del patrimonio o mezclarlas, una del activo con el pasivo, en fin. Por ejemplo, aquí rápidamente yo puedo decir, en obligaciones bancarias, mire, el año 2 teníamos 1.500 de deuda en obligaciones bancarias y en el año 3 pasamos a ¿qué? A 8.600. ¿Qué quiere decir? Me endeudé más, ¿sí? ¿Y qué puedo decir? Ah, bueno, aumentó las obligaciones bancarias ¿para qué? ¿Con qué propósito? Con el fin de, entonces miro acá, ah, bueno, se endeudó porque aumentó los edificios, vea. Fue y sacó un crédito, ¿para qué? Para aumentar los edificios. Y aquí vemos que el edificio que efectivamente se aumentó del 23 millones, pasó a ¿cuánto? A 40 millones del año 3. Entonces, fíjense cómo el análisis horizontal me permite mirar qué sucedió de un año a otro, ¿sí? Si aumentó o disminuyó y el por qué o para qué aumentó. ¿Ok? Vamos todos ahí con el análisis horizontal. Sí, señor. Ok, Señor. perfecto. Ya, listo, seguimos. Eso en cuanto al análisis horizontal. Dentro de las actividades que ustedes van a entregar, deben hacer en una esta. ¿Sí? Ahí ustedes ahorita vamos a hablar de las actividades puntuales, pero hago el paréntesis ya que estamos en este tema, porque van a necesitar hacer el análisis horizontal a la empresa, el análisis horizontal a los estados financieros y qué se espera, esto mismo que lo están viendo acá. Obviamente ustedes tendrán la información de los 2 años, sacarán la variación absoluta, sacarán la variación relativa, el detalle si aumentó o disminuyó, pero muchachos, lo más importante es el análisis, que usted pueda comentar, que usted pueda analizar, ¿sí? ¿Qué sucedió de un momento a otro? Seguimos. Ahora vamos con el análisis vertical. Como su nombre lo indica, el anterior era horizontal
a través del tiempo como el horizonte de un periodo a otro. En el análisis vertical, como su nombre lo indica, se hace verticalmente y ya se va a hacer ¿qué? Con un solo estado financiero para un solo periodo. Por eso acá tenemos el balance de un solo periodo. ¿Sí ven? Me encuentran acá los activos, los pasivos y el patrimonio. ¿Ok? Y acá los valores, obviamente, de un solo año. ¿Cómo hacemos este análisis vertical? ¿Cómo hacemos esto? Es lo importante. Primero, tomo una cuenta base. Tomo una cuenta base. Aquí la llamé la cuenta base, el total de activos y en el lado derecho del balance, el total pasivo más patrimonio. Cuando yo ya identifico la cuenta base que llamamos, esa cuenta base se va a llamar ¿qué? El 100%. Véalo, acá tiene total activos 40.000. Esa es la cuenta base, o sea, esa equivale al 100%. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer cada una de las subcuentas a dividirlas en el total. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar el peso porcentual. El peso porcentual de cada cuenta en comparación o con referencia ¿a qué? A la cuenta base. Entonces acá podemos ver que dividí 1.000 en 40.000, 3.000 en 40.000, 1.200 en 40.000, 5.200 en 40.000, 14.800 en 40.000, 20.000 en 40.000 y 34.800. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Ojo, este 34.800 es el resultado, ¿no? De la sumatoria de estos 14 y 20. Si no, no me daría 40.000. ¿Qué sucede acá? Empezamos a mirar cuáles son las cuentas más representativas de su estructura según la cuenta base. Por ejemplo, acá que podríamos decir, inversiones permanentes tiene el 50%. Pero ahí no hemos terminado. Ya sacamos el peso porcentual o también lo llaman la participación porcentual de cada una de las cuentas. ¿Sí? Cada una de las cuentas y en relación a la cuenta base que es el total de activos. Hago lo mismo para el lado derecho del balance. Hago lo mismo, tomo total pasivo más patrimonio y empiezo a dividir cada una de las cuentas en el total, cada una de las cuentas en el total. Y ya determino los porcentajes de cada una. Obviamente, si yo sumo todo esto, me va a dar ¿cuánto? 100. Igual acá arriba, si yo sumo todo esto, me va a dar 100, sin tener en cuenta que los totales, obviamente, ¿no? Porque si no pasaríamos del 100. Entonces, el análisis vertical que me muestra la estructura actual de la empresa. ¿Cómo así la estructura actual de la empresa, profe? Uy, me pasé. ¿Cómo así que la estructura actual de la empresa? Claro, yo con esta estructura puedo decir, o les pregunto mejor, ¿cuál es la participación más alta de activos de esta compañía? ¿Ustedes qué me dirían? Esta compañía, ¿cuál es la participación o el peso porcentual más alto en sus activos? ¿Cuál es? Los Las activos no corrientes, inversiones hacia los Perfectos. activos no corrientes, sí, señor. Los no corrientes. ¿Con cuánto? ¿Cuánto tenemos en activos no corrientes? un 87%. Exacto. Y un solo 13% de qué? De no corrientes. Les pregunto, eh, según la participación, ¿los activos se financiaron en una mayor parte con pasivos o con patrimonio? Según lo que tienen en la pantalla. Con pasivos. El total de los pasivos está al 62,5%. Perfecto, muy bien. Quiere decir que pasivos tenemos un 62.5%. Quiere decir que los activos han sido financiados un 62.5% o en su mayoría por
pasivos, ¿sí? Han utilizado los dineros de los externos. Ese es el análisis vertical. Prácticamente es para mirar cómo está estructurada la empresa, ¿sí? Qué cantidad de activos tengo, cuáles son los de mayor representación. En el lado derecho, las deudas del pasivo, de todo ese total pasivo del 62.5%, ¿cuál es el porcentaje más representativo en obligaciones? Entonces entraríamos a mirar y vemos que los bonos que emitió, emitió bonos por 8.000, un 20% es la cuenta más alta de los pasivos, ¿cierto? Quiere decir que los bonos es una cuenta pues que se considera representativa. Entonces el análisis vertical, les decía, me permite hacer ¿qué? Esto. Sí, mira, prácticamente cómo está la estructura de la compañía. Continuando con lo de la actividad que van a presentar, deben hacer el análisis horizontal, como vimos ahorita, y hacer unos análisis. Dos, el análisis vertical que estamos viendo en estos momentos, ¿sí? Y tres, también les va a pedir las razones financieras. ¿Qué razones financieras? ¿Alguien me recuerda qué son razones financieras? ¿Sí se acuerdan? ¿A qué llamamos razones financieras? Son los mismos llamados índices o indicadores financieros. ¿Sí? Estos índices o indicadores financieros nos sirven ¿para qué? Para poder determinar, ¿sí? Cómo se encuentra la compañía, cómo se encuentra mi empresa en unos ítems específicos o en unos ítems importantes. Sobre todo en estos 4 grupos que tenemos acá separados. El primero, el grupo de liquidez. Segundo, el grupo de rotación, que es la primera columna que tenemos acá en pantalla. El tercero, el grupo de endeudamiento. Y el cuarto, el grupo de ¿qué? De la rentabilidad. ¿Sí? El grupo de la rentabilidad que nos permiten, denme un minutico. Ok, pensé que listo. El grupo de la rentabilidad, lo amplío. Están viendo la pantalla, ¿verdad? En forma de presentación. No, señor, ya No, pasó señor. solo lo vemos a usted. Ok, espérenme, por eso paré, porque pensé que se me había ido y si se me dejó de compartir. Ventana, pero siempre la han visto, ¿no es cierto? Siempre estaba, solo en este Sí, sí, momentico que señor, paré. Ok, solo ok, fue ahí. listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar aquí, listo. Entonces, ¿qué me muestra? Las razones financieras son indicadores financieros, ¿sí? Que me permiten determinar cómo está la empresa, pero en unos ítems muy importantes. Le decía ítems que están divididos en grupos. Primero, el grupo de liquidez, el grupo de rotación, el grupo de endeudamiento y el grupo de ¿qué? Rentabilidad. Rentabilidad. Primero, liquidez. ¿A qué le llamamos liquidez? A ver, ¿quién me puede definir o cómo lo podemos decir qué es la liquidez? Mm, ¿A qué llamamos liquidez? A la disponibilidad de recursos, ¿sí? Nosotros decimos, uy, estoy líquido, cuando estamos cortos, cuando no hay recursos, ¿no es cierto? Liquidez es la capacidad de recursos o disponibilidad de recursos con que cuenta la empresa para cumplir con sus compromisos de corto plazo, ¿ok? Para cumplir sus compromisos de corto plazo. Hago una pregunta, si yo digo, Pero ahí son, profe, qué pena interrumpirlo, ahí sí, son recursos en efectivo, ¿sí? sí, claro, total. Por ejemplo, si yo les digo, estoy ilíquido, ¿quiere decir que estoy en quiebra también? No, ¿Sí o no? ¿Por qué no? porque, o sea, usted muy bien lo decía, liquidez hace parte, digamos, del efectivo. Si, como usted lo decía, si yo digo que estoy ilíquido, quiere decir que estoy sin efectivo, más no
Estoy en quiebra porque no he perdido como todos los activos de la organización, creería yo. No tenía Perfecto, así es. disponible. Muy bien, excelente. Una cosa es que yo diga, uy, no tengo ahorita para la nómina el 30 o mañana el 15, ¿cierto? No tengo para la nómina, pero yo sé que el 20 me ingresa el CDT tenemos invertido, me ingresan los pagos de todos los proveedores grandes, me ingresan los arriendos de la otra fábrica que tenemos. Entonces, fíjense en que la liquidez es la disponibilidad de recursos, pero momentánea, a corto plazo. Entonces, yo puedo decir, estoy líquido, mi presupuesto personal está líquido, pero espérese que a fin de mes ya me llegan los pagos de esto, el arriendo, en fin. ¿Sí ven? Entonces, liquidez, como ustedes dicen, no quiere decir que esté en quiebra, pero sí es un indicador que le prende una alarma y le dice, ojo, se está quedando sin recursos para operar tranquilamente, ¿ok? En este primer grupo de liquidez encontramos tres razones financieras, las más importantes y que aplican a la mayoría de empresas. La primera es la razón corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo, ¿ok? La fórmula ahí la tenemos de cada una. Razón corriente es activo corriente sobre pasivo corriente. La prueba ácida es la misma razón corriente, pero le quitamos los inventarios. Y el capital de trabajo, ¿quién me dice qué es capital de trabajo? ¿A qué le llamamos capital de trabajo? Hola. Sí, Vendría claro, siendo, vendría siendo como todo los recursos, ya sea financieros y demás, que yo necesite para poder operar. perfecto. No que no, yo necesite, sino con que cuento para operar exactamente, para no tener ningún inconveniente a corto plazo. Ese es el capital de trabajo. Si yo les digo, una empresa, el capital de trabajo es de 5 millones, ¿ustedes qué me dicen? ¿Está bien la empresa o está mal? Pues depende de la demanda que tenga, pero sería muy pequeñito. Excelente, esa era la respuesta. Depende, porque si yo le digo ese Ecopetrol y tiene 5 millones de pesos de capital de trabajo, ¿está bien o está mal? De una vez decimos, está mal, eso no le alcanza. Pero si yo le digo, es el restaurante que hay en la esquina, en la casa de la esquina, un restaurante de almuerzo ejecutivo y tiene 5 millones para operar, está re bien, ¿no? Porque el capital de trabajo con 5 millones es más que suficiente para ese restaurante. Entonces, muy bien, depende de la magnitud o de la empresa, podemos determinar si el capital de trabajo es poco o mucho. ¿Qué interpretación? Miren, acá en este cuadro, este es un cuadro resumen de todas las razones financieras, no de todas, pero las más utilizadas y las más comunes en todas las finanzas. Entonces, en esta tenemos la interpretación de cada fórmula. Por ejemplo, la razón corriente dice, por cada peso que debo a corto plazo, ¿cuántos pesos para pagar tengo? Vamos a suponer que usted hizo la primera fórmula, la razón corriente, y le dio 4, el número 4. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que usted debe, ¿cuánto tiene para pagar? 4 pesos. Les pregunto, ¿está bien o está mal la empresa de liquidez con esa razón corriente? Está bien, porque está 4 veces por encima de lo De que lo que debe. normalmente. Perfecto, de lo que debe, no normalmente, sino de lo que debe. Debe, a corto plazo debe 1 peso y tiene 4, está súper bien, tiene para pagar. La prueba ácida, ¿qué le dice? Lo mismo, pero sin tener en cuenta que los inventarios. ¿Por qué? Porque la prueba ácida le dice cuál es su liquidez, el activo corriente, o sea, el capital que tiene, el capital no, perdón, el activo corriente, que son los recursos que usted tiene en la compañía, ya sea en bancos, en caja y en la empresa, em, en efectivo, las cuentas por cobrar las facturas, es un activo no, corriente muy rápido, que si usted necesita dinero, usted llama y cobra o da un descuento, un pronto pago y de una vez lo vuelve, ¿qué? Recursos. Pero, ¿qué dice la prueba ácida? Pero no tenga en cuenta los inventarios. ¿Por qué? Porque la prueba ácida dice, vamos a suponer que usted es una empresa que produce. ¿Cómo va a vender su materia prima o cómo va a vender sus inventarios y con qué produce, con qué se queda? Entonces, la prueba ácida me dice lo mismo. Por cada peso que debo a corto plazo,
cuántos pesos para pagar tengo, sin tener en cuenta que los inventarios. Vamos ahí todos. Entonces, esta razón siempre va a ser más pequeña que la anterior, que la corriente, ¿sí? La prueba ácida siempre va a ser menor que la corriente, porque en la corriente si me daba 4, en la prueba ácida me puede dar, por ejemplo, 1. Y les pregunto, si la prueba ácida es 1 y la interpretación dice, por cada peso que debo a corto plazo, tengo un peso para pagar, ¿qué podemos decir? ¿La empresa está bien o está mal de liquidez? Estaría mal porque si le llega algún imprevisto no tiene con qué cubrir. Exacto. Perfecto. Pero de pronto no deberíamos decir está mal, sino está en el límite, está en riesgo. ¿Sí? Y usted lo aclaró muy bien. Le llega cualquier otro imprevisto o cualquier otra necesidad que se le presente, ¿sí? Ya no tendría para poderla suplir, para poderla cumplir. Muy bien. Esas son las del grupo de liquidez. En estas razones también me dice, la empresa, ¿cómo está su liquidez? En cuanto a la actividad también habla de que apliquemos las razones financieras. Es hacer esto, ¿sí? Pero más que usted me dé el número, lo importante es esta última columna, muchachos. La interpretación. Que usted me diga, la empresa que escogimos dio de liquidez, la razón corriente es 4. Está bien porque por cada peso que debe, tiene 4 para pagar. Pero la prueba ácida dice que por cada peso que debe, tiene 1, porque 3 eran de inventarios. Entonces, según la prueba ácida, está en riesgo. Un ejemplo, porque cualquier egreso adicional que sucede, podríamos quedar que sin recursos. Y el capital de trabajo, pues ya según lo que le dé y según la compañía, ya usted puede determinar si está bien o está mal. Vamos a mirar el otro grupo de las razones financieras, grupo de rotación. Tenemos rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar y rotación de inventarios. 3 rotaciones acá. Voy a hablar de las rotaciones. ¿Qué son las rotaciones? La primera me dice rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula, ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. Ventas a crédito sobre cuentas por cobrar. ¿Y cuál es su interpretación? Vamos a suponer que hay medio 12. Entonces, número de ciclos que hace en el periodo. Entonces, yo ya voy a decir, la empresa hace 12 ciclos en el año. ¿Ciclos de qué? De la rotación de la cuenta por cobrar. ¿Qué es eso? Le voy a explicar los ciclos. Vendo mi mercancía a crédito, ojo, porque si no, no se crea la cuenta por cobrar. Vendo mi mercancía a crédito y la cobro mi cartera. Vendo mercancía a crédito y cobro mi cartera. Vendo mercancía a crédito y cobro mi cartera. Les pregunto, ¿es mejor hacer muchos ciclos en el año o pocos ciclos en el año? Según lo de la rotación de cuentas por cobrar o cartera. Pero eso también dependería si yo estoy colocando mi músculo financiero para cubrir esas cuentas o si también me estoy apalancando de las cuentas por pagar. Por ejemplo, pues si yo tengo cuentas por pagar a largo plazo y cuentas por cobrar a corto plazo, para mí sería más beneficioso. Ok, pero hablemos solo de las cuentas por cobrar. ¿Qué es mejor, hacer muchos ciclos o pocos ciclos? Entre más Usted, ciclos, más veces se recauda la lo que cartera, colocó a muy crédito. bien. Y como es en un solo periodo, pues obviamente quiere decir que va haciendo ¿qué? Periodos más cortos. Si yo digo hace 30 ciclos en el año, entonces puedo decir, son de 12 días. Pero si hace 50 ciclos, ya se reducen los días, ¿no es cierto? Muy bien. Para rotación de cuentas por cobrar o de cartera, es mejor hacer ¿qué? Muchos ciclos. Y ahora les pregunto, vamos a la otra, me salto una, vamos a la tercera del grupo de rotación que dice, en esta tercera del grupo de rotación dice rotación de cuentas por pagar.
número de ciclos que hace en el periodo. ¿Cuál número de ciclos? Compro a crédito, perdón, y pago mis proveedores. Compro a crédito y pago mis proveedores. Ahí es bueno hacer muchos ciclos o pocos ciclos financieramente. Yo diría que si trabajamos siempre bajo esa misma metodología, lo ideal es tener menos ciclos, es decir, tratar de alargarlo lo más posible. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué? Continúe, tranquilo. Bueno, porque pues ya digamos que con todas esas rotaciones y de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ya podemos manejar algo adicional que se llama el ciclo de conversión del efectivo. Entonces yo empiezo a trabajar con o financiado o a través de cuentas por pagar, pero mis cuentas por pagar entran antes. Perfecto. ¿Qué vamos a decir eso para resumirlo para todos? Eso se llama trabajar con los recursos de nuestros proveedores. Si yo puedo hacer solo 2 ciclos, compro en enero y pago en junio, y compro en junio y pago en diciembre, ¿hice cuántos ciclos? 2. Si el proveedor se me aguanta, entre comillas, perdónenme la impresión, o si el proveedor autoriza, pues yo voy a estar trabajando con el dinero de él, ¿no es cierto? Entonces, por eso, financieramente, vuelvo y les digo, desde la mentalidad financiera, es mejor hacer que pocos ciclos para la rotación de cuentas por pagar. Y la otra rotación, me salto acá, 1, 3 al quinto, rotación de inventarios, que me dice número de ciclos que hace en el periodo. ¿Cuáles ciclos? Compro mis inventarios, los vendo. Compro mis inventarios, los vendo. Compro mis inventarios, los vendo. Si usted es una comercializadora, compra y vende, ¿qué es mejor hacer? ¿Muchos ciclos de rotación de inventarios o pocos ciclos? Yo diría que entre más ciclos, pues más tiene oportunidad de vender, pero también Exacto. hay que tener en cuenta los demás ciclos que acabamos de ver, porque pues yo no Sí, gano sí, no, nada perfecto. vendiendo mucho y cobrando Sí, poco. sí, claro. No, tiene toda la razón que todos también tienen que ser que, llamémoslo así, proporcional. ¿Sí? Igual Pero también mirando a los independientes. Señora, el tema de inventarios, pues no es conveniente, ¿no? Dejarlo, que el inventario se aumente. Entonces, digamos que también ahí sí, también hay que apuntarle a que sean muchos ciclos, porque el inventario sí debe estar totalmente en rotando, rotación. exacto, perfecto. Entonces, mirándolos como los hemos mirado desde el punto de vista individual, hemos dado con la respuesta. Ahora, cada una de esas 3 rotaciones, tiene su periodo promedio, ¿sí? Entonces está periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago y periodo promedio de inventarios. Profe, pero ¿qué es ese periodo promedio? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Bueno, les voy a decir, el periodo promedio de pago, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de rotación de inventario es poder decirle cuánto demora cada ciclo. Si a mí me dicen que en un año hace 12 ciclos, ¿de cuánto es cada ciclo? Les pregunto. De 30 días. Exacto. Y si me dicen que hace 24 ciclos en el año, ¿de cuánto es cada ciclo? 15. Exacto. Entonces, siempre el periodo promedio que me indica el número de días, ¿sí? Número de días que demora cada ciclo, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? Miren, tomo la rotación, tomo los días. Acá dicen la fórmula, periodo promedio de cobro, número de días. ¿Quién me dice cuál número de días cogemos? 360, ¿Por qué? porque corresponde a la cantidad de días de un año contable. Perfecto, pero más que eso, porque estamos analizando es un año, ¿no? Muy bien. Si estuviéramos analizando un semestre, el balance fuera de un semestre, ¿cuánto colocaríamos? 180. Exacto. Obviamente, si fuera un mes, pues colocaríamos solo 30 días. Entonces, simplemente tomamos los días y lo dividimos por la anterior respuesta. Mire, periodo promedio de cobro, número de días, ¿lo divido en qué? En la rotación de las cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por cobrar. El de periodo promedio de pago, número de días, 360 dividido en la anterior, lo que me dio la rotación. Entonces, por ende, les decía ahorita, si en el primero me dio 12 ciclos, entonces
360 dividido en 12 me va a dar 30. Si en el periodo promedio de pago me dio 6, divido 360 en 6. ¿Y qué me va a dar? Que el periodo promedio de pago son 60 días. ¿Sí? Estas rotaciones, este segundo grupo siempre va ¿qué? Así de la mano. Y lo que ustedes decían ahorita con toda claridad, así es. Primero, ¿qué necesito yo? Recaudar mi cartera, recaudar mis ingresos para después pagar. Entonces, ahora sí la relación que ustedes muy bien se me adelantaban ahorita. ¿Cómo debe ser? Proporcional. Primero, recuperar mi cartera, o sea, más ciclos y con menos días recuperando. La rotación de las cuentas por pagar para pagar, ahí sí, menos ciclos y con más días para poder tener yo ese flujo, para poder cumplir con mis obligaciones. Y los inventarios, obviamente, proporcional a esas ventas que estoy realizando. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? ¿O todo ok, muchachos? Acerca de las razones financieras. ¿Vamos ahí todos? Todo bien. Sí, señor, bien. Sí, Gracias, Sí, señor. señor. Manuel. Sí, señor. Tenemos el tercer grupo que es el de endeudamiento. Este tercer grupo simplemente me dice qué cantidad de mis activos, lo que hablábamos en un principio, fueron financiados con pasivos y qué cantidad de mis activos fueron financiados con qué, con patrimonio. Y si queremos ir más específico, puedo decir qué cantidad de mis activos fueron financiados con créditos financieros o con pasivo financiero. ¿Sí? Acá en la mitad tenemos las fórmulas. ¿Sí? Y la interpretación. La interpretación, pues obviamente lo que les decía, endeudamiento externo, recuerden deudas externas, entonces cantidad o porcentaje de mis activos que se financiaron con pasivos o con deuda externa. Interno, cantidad de mis activos que se financiaron con deudas internas o patrimonio. Y el otro, cantidad de mis activos que fueron financiados con ¿qué? Con crédito financiero. Esto en cuanto al grupo de endeudamiento. Y el grupo de rentabilidad, obviamente, la razón, el mismo nombre